¿Qué tal, familia? Y bienvenidos una vez más a Universo Light Novel, el lugar donde las historias más épicas cobran vida. Hoy tenemos un capítulo que los dejará helados, literalmente, pero antes de saltar a la acción, veamos qué pasó en nuestra última aventura. En capítulos anteriores, una misteriosa y seductora mujer llamada Califa apareció de la nada, intentando engañar a nuestro héroe Kaylan, pero Kaylan, más astuto que nunca, le dio la vuelta al juego y la desenmascaró como una agente secreta del CP9. ¡Ja! ¡En tu cara, espía! Ahora forzada a cambiar de bando, Califa se convierte en la nueva instructora de Nami, Robin y las demás, enseñándoles las mortales técnicas del Rokushiki de la Marina. Pero mientras ellas entrenan, dos sombras increíblemente poderosas se acercan al Wind Rider, nada menos que el almirante Aokiji, la máxima autoridad de la justicia, y el temible Shichibukai, Don Quijote do Flamingo. El momento de la verdad ha llegado en una isla desierta. Aokiji, decidido a darle una lección a Kaylan, desata su poder aterrador y congela todo a su alrededor en un instante. ¿Podrá nuestro héroe hacerle frente a un monstruo de tal calibre? La batalla que definirá el destino de la tripulación está a punto de estallar. Uf, qué manera de dejarnos en suspenso. Antes de continuar, quiero mandar un saludo enorme a dos personas que dejaron sus comentarios en el video anterior. Un gran saludo para Iouser L6EP7BBBBelo6N y para José Luis Miranda Ferrer 357. Gracias por su apoyo. Y ahora sí, prepárense. Es hora de continuar. Chapter 71, Aokiji vs Kaylan. La isla deshabitada se había convertido en un mundo de hielo. En medio del frío extremo, el hielo casi envolvió el cuerpo de Kaylan. A Kaylan no le importó. Ahora que todos sus atributos habían alcanzado el rango A, su físico era tan resistente como el de Kaido. Con un ligero movimiento, el hielo que lo rodeaba se hizo añicos y se convirtió en polvo. Bonita técnica de congelación, pero se rompe con solo tocarla. Kaylan miró a Aokiji y sacudió la cabeza ligeramente. Ahora estás empezando a ponerme de los nervios. Aokiji frunció el ceño al ver a Kaylan, que mostraba una presencia abrumadora. El aire frío que acababa de liberar era varias veces más poderoso que el que utilizó para congelar a Saúl 20 años atrás. Ese tipo de frío podría congelar fácilmente a señores de la guerra del mar como Doflamingo, dejándolos inmóviles. Y aún así Kaylan lo descartó como si no fuera nada. Aún así, recordando cómo Kaylan había destrozado su hielo reforzado como si fuera vidrio quebradizo, la expresión de Aokiji se volvió seria nuevamente. Se suponía que su hielo era mucho más resistente que el acero, pero frente al poder de Kaylan, era como madera seca. Ese nivel de fuerza era aterrador. Kaylan no perdió el tiempo. Cargó contra Aokiji con su enorme espada en mano. El uniforme negro se estiraba sobre sus abultados músculos, dándole el aspecto de una estatua viviente de la mitología griega. Cada centímetro de músculo irradiaba la potencia explosiva de un tiranosaurio. La fuerza extrema a menudo venía acompañada de una velocidad extrema. La figura de Kaylan se lanzó hacia adelante como un rayo, rompiendo la barrera del sonido con un rugido ensordecedor. ¡Wow! Aokiji solo vio una mancha negra seguida de una ráfaga penetrante. Un instante después, la enorme espada se desplomó como una montaña. A esa velocidad, ni siquiera el ojo humano podía hacer nada. Solo el Aki de observación podía seguir el ataque. Lanza de hielo, pico de faisán. Con un grito agudo, Aokiji invocó una ulide de energía helada, formando un enorme pájaro de hielo que se apresuró a interceptar el ataque de Kaylan. Grieta. En un instante, el pájaro de hielo se hizo añicos en innumerables fragmentos de hielo. Aún así, había hecho su trabajo, desviando por poco el golpe de Kaylan y dándole tiempo a Aokiji para evadirlo. Auge. La espada gigante de Kaylan se estrelló contra el suelo helado, abriendo una enorme trinchera que atravesó toda la isla. El mundo helado ahora tenía un abismo enorme justo en el medio. Tiseach, ¡qué poder monstruoso! Aokiji miró la enorme grieta y no pudo evitar inhalar bruscamente. Esa fuerza estaba a la altura de la de Kaido. Era incomprensible. Ahora se dio cuenta de que era un milagro que Crocodile sobreviviera a su pelea con Kaylan. Una vez pensó que la derrota de Kaylan a Crocodile era una hazaña notable. Ahora, parecía que Crocodile debería sentirse orgulloso solo por haber escapado con vida. Este golpe por sí solo le había valido a Kaylan Aokiji el reconocimiento pleno. Justo cuando empezó a considerar terminar la batalla, Kaylan habló nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Sorprendido? ¿Es esto lo que se hace pasar por un supuesto almirante? Kaylan sacudió casualmente el polvo de hielo de su espada. Eres muy arrogante, chico. Bien, hagámoslo. La boca de Aokiji se torció. Abandonó cualquier pensamiento de detenerse. Este mocoso realmente estaba empezando a molestarlo. Entonces Kaylan era un monstruo. ¿Y qué? Él también era un monstruo. Y este no era el final. Estaba en su mejor momento. Le daría a este chico una lección que no olvidaría. Ese es el espíritu. Vamos.
Kaelan sonrió salvajemente, agarrando su espada ahora recubierta de haki de armamento negro, y cargó nuevamente. Espada de hielo. Aokiji extendió la mano al aire y conjuró una enorme espada de hielo, teñida de negro con haki, y enfrentó a Kaelan de frente. Auge. Las dos sombras borrosas chocaron a gran velocidad, produciendo un estruendo atronador. A simple vista era imposible seguirles el ritmo. Solo quienes poseían un haki de observación refinado y experiencia en combate podían seguir sus movimientos. Ya no parecían dos humanos, sino dos enormes bestias que atravesaban el paisaje. Cada choque aplanaba el terreno cubierto de hielo y hacía volar pedazos de tierra congelada. Esto se está volviendo problemático. Tras otro intercambio, Aokiji retrocedió casi 100 metros. Su brazo derecho temblaba por la tensión. Estaba completamente superado en fuerza. Cada enfrentamiento parecía como si estuviera luchando contra Gar. La fuerza detrás de la espada de Kaelan reflejaba el poder crudo y hirante de huesos de ese legendario vicealmirante. Aún así, Aokiji no estaba listo para admitir la derrota. Aún tenía cartas que jugar. El tiempo se congela. Bloque de hielo, lanza de doble punta. Aokiji levantó su brazo izquierdo y liberó una ráfaga de aire frío. En un instante, innumerables lanzas de hielo afiladas se formaron en todas direcciones, cortando los caminos de Kaelan. A pesar del frío intenso, Kaelan no entró en pánico. Su cuerpo, respaldado por estadísticas de primer nivel y habilidades innatas, tenía una resistencia inigualable. Ese aire helado que podía paralizar a un señor de la guerra del mar simplemente lo ralentizaba un poco. ¿Y las lanzas? Kaelan blandió su enorme espada y las destrozó todas. Quedaste completamente expuesto, muchacho. Mientras Kaelan estaba ocupado con las lanzas, Aokiji se lanzó hacia adelante, empuñando su espada de hielo una vez más. Incluso con el haki de observación, Kaelan no podía protegerse completamente en tales condiciones. No importa. En lugar de retirarse, Kaelan blandió su espada directamente hacia Aokiji, con el objetivo de intercambiar golpes. No iba a esquivarlo. Iba a igualar golpe por golpe. Aokiji apenas esquivó la espada entrante usando su intangibilidad basada en elementos, pero su propia espada de hielo golpeó a Kaelan directamente en el pecho. Sonido metálico. Se escuchó un sonido agudo, como si acero chocara contra acero. La espada golpeó el pecho de Kaelan y solo dejó una leve marca roja. ¿Qué? Aokiji saltó hacia atrás casi 100 metros, mirando con incredulidad. No había utilizado toda su potencia, solo alrededor del 70%, pero incluso eso debería haber causado graves daños. ¿Dejar solo un rasguño? ¿Era este tipo realmente humano? Si Kaelan no estuviera allí, Aokiji habría pensado que estaba peleando con Kaido. Jajaja. Así está mejor. Kaelan tocó la marca roja que tenía en el pecho, sintió una punzada de dolor y se rió con ganas. Ni Kekedrilo ni Enel le habían hecho sentir jamás tan vivo. Esta emoción de una verdadera batalla en la que se iba a dar todo contra alguien digno no tenía comparación. De nuevo, Kaelan agarró su espada y cargó una vez más. Maldito niño. Aokiji maldijo en voz baja. ¿Fue solo su imaginación o Kaelan se estaba pareciendo cada vez más a Kaido? Pero él no daría marcha atrás. ¿Retirarse por voluntad propia? Claro. Pero rendirse porque Kaelan lo dominó. Absolutamente no. Esto fue una cuestión de orgullo. Se enfrentó a Kaelan directamente, desatando su habilidad con la espada, su haki y el poder de su fruta del diablo sin reservas. Esta pelea aún no ha terminado. Aokiji se lo dijo a sí mismo, con la confianza todavía ardiendo. Cuando su fruta del diablo despertó y convirtió la isla en su dominio, no solo se mejoraron sus poderes, sino que su resistencia también se restauró parcialmente. Este era su territorio. Aquí podría ganar una pelea prolongada. Y así, la batalla se reanudó. Kaelan, con su pelaje negro, y Aokiji, con su pelaje azul hielo, se enfrentaron una y otra vez. Cada colisión desencadenó una nueva onda de choque. La abrumadora energía sacudió toda la isla. Chapter 72 y Watt han pasado 5 días. En el jinete del viento, Nami miraba fijamente a la distancia. La isla, convertida en un páramo helado, ya no se parecía a su forma original. Para entonces, el Wind Rider ya se había alejado bastante de la isla deshabitada. La razón, en el centro de la isla continuaron surgiendo aterradoras ondas de choque. Un iceberg gigantesco se elevaría desde el suelo para luego romperse violentamente al momento siguiente. Todo el terreno de la isla había sido remodelado por la batalla entre Kaelan y Aokiji, volviéndola completamente irreconocible. Por encima de la isla, las nubes se habían alejado, formando un enorme vacío en el cielo. Los mares circundantes se agitaron con olas turbulentas, agitadas por las réplicas de su lucha. Ningún barco pudo acercarse. Incluso desde tan lejos, Nami y los demás aún podían sentir la abrumadora presión que irradiaba la isla. Es aterrador. Robin miró el campo de batalla rugiendo en la distancia y murmuró con incredulidad. Esta aterradora batalla había durado 5 días completos. Comparado con esto, Crocodile y Enel no era nada. Este fue un choque de la más alta potencia de combate en el mar. El cielo, la tierra, incluso el mar mismo, se transformaban en su lucha. Kaelan. Robin frunció sus pálidos labios y miró hacia la isla, con preocupación en sus ojos. Ella tenía plena confianza en Kaelan y creía que no perdería. Pero 5 días y noches de brutal combate todavía la hacían sentir inquieta. Después de todo, Kaelan estaba luchando contra un oponente tan formidable por su culpa. No te preocupes, él ganará.
Nami le dio una palmadita en el hombro a Robin y habló con confianza. Vivi y Tashigi también asintieron, creyendo plenamente en Kaelan. Solo Khalifa parecía completamente derrotada. Llevaba 5 días inmovilizada y no le quedaban fuerzas para resistir. Espera, la batalla se detuvo. Los ojos de Nami se abrieron de par en par. Rápidamente giró el jinete del viento hacia la isla. Isla deshabitada. No, ya no podría llamarse isla. Tras 5 días y 5 noches de combates implacables entre Aokiji y Kaelan, la isla había sido completamente destruida. La tierra firme se encontraba ahora a más de 30 metros bajo el nivel del mar. El campo de batalla donde se encontraban estaba completamente congelado por la fruta hielo de Aokiji. Uf. Aokiji se apoyó en su espada de hielo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, tanto leves como graves. Cada vez que se movía, un dolor agudo lo recorría. Su uniforme de almirante estaba empapado en sangre. Desde Aokiji hasta Kainu, había sido golpeado hasta quedar morado. Oye, vamos, que aún no he terminado. Kaelan gritó con frustración, su espíritu de lucha aún ardía. Su ropa estaba hecha jirones, dejando al descubierto su físico musculoso. Marcas rojas cubrían su cuerpo, pero ya se estaban curando a una velocidad visible a simple vista. Se recuperaría completamente en poco tiempo. Ganaste. Eres un monstruo. No puedo seguirte el ritmo. Aokiji gimió débilmente, incapaz de mover un dedo. Al observar al aún enérgico Kaelan, quedó completamente convencido. En los últimos 5 días y noches, la cantidad de ataques que había lanzado sobre Kaelan podrían haber matado a cientos de piratas como Crocodile. Pero Kaelan, como una especie de bestia monstruosa, tenía un cuerpo increíblemente resistente y una regeneración aterradora. Recibió todos esos ataques y aún así salió bien. ¿Y su resistencia? Inagotable. Incluso con su capacidad de extraer energía del entorno que lo rodea, Aokiji no pudo sobrevivir. 5 días de lucha lo habían dejado exhausto, pero Kaelan parecía que podría aguantar otros 5. Está bien, está bien. Al ver a Aokiji así, la emoción de Kaelan se desvaneció un poco. Con su resistencia de rango A, podría continuar durante otros 10 días si quisiera. Pero al ver a Aokiji derrotado hasta ese punto, continuar la lucha parecía inútil. Kaelan, ¿por qué no te unes a la marina? Te cedo mi puesto. Aokiji hizo la oferta sinceramente, completamente impresionado. Con ese tipo de fuerza no hubo problema en darle el título de almirante. Si Kaelan aceptara, Aokiji renunciaría inmediatamente y se relajaría con Garp. ¿Y Robin? Si Kaelan se convertía en almirante, además de la garantía personal de Aokiji, estaría a salvo. No, gracias. No me interesa ser un perro del gobierno mundial. Kaelan se burló y rechazó la oferta por completo. Si alguna vez hubiera querido unirse a la infantería de marina, ya lo habría hecho. Olvídese de ser almirante, que incluso si le dieran el puesto de almirante de flota, no lo aceptaría. ¿Ser un perro faldero del gobierno mundial y los dragones celestiales? Es asqueroso solo pensarlo. Jaja. Perro del gobierno mundial, eso es bastante preciso. Aokiji rió amargamente, un poco autocrítico. Después del incidente de Uhare hace 20 años, estaba cada vez más desilusionado con el gobierno mundial, pero se quedó en la marina porque todavía tenían alguna forma de justicia. Quería convertirse en almirante de flota algún día y cambiar la armada desde dentro. Kaelan miró a Aokiji pensativamente y una extraña idea apareció en su cabeza. Aokiji, ¿por qué no te unes a mí? Kaelan se frotó la barbilla y preguntó con seriedad. Siempre había visto a los marines como una fuente de talento. En este momento, solo tenía a Tashigi, pero también había considerado a personas como Hine y Ann. Si los conociera, seguramente intentaría reclutarlos. ¿Me estás tomando el pelo? Aokiji miró a Kaelan con los ojos muy abiertos. Para nada, lo digo muy en serio. Kaelan respondió con firmeza. Estaba construyendo su propia fuerza, y lo que más le faltaba era poder de alto nivel. Aokiji cumplía esa necesidad a la perfección. Él era fuerte, justo y no un sinvergüenza como Kaelan. El único problema era que sería difícil convencerlo. Lo siento, me niego. Aokiji lo rechazó inmediatamente. Él todavía quería convertirse en almirante de flota y reformar la armada desde arriba. En ese momento, contaba con el apoyo de Sengoku, Tsuru y Garp. Su objetivo estaba casi al alcance. Está bien. Cuando dejes la infantería de marina, recuerda pensar primero en mi equipo. Kaelan lo ignoró con un gesto de la mano. No esperaba tener éxito de inmediato. Plantar la semilla fue suficiente. ¿Dejar la marina? Eso no va a pasar. Aokiji meneó la cabeza, pensando que Kaelan estaba delirando. Su reputación en la marina estaba en su apogeo. ¿Por qué se marcharía ahora? Jaja. Kaelan no respondió. Simplemente sonrió y caminó hacia el jinete del viento que se acercaba. En la historia original, Aokiji perdió una pierna y abandonó la marina derrotado. Esperar ese momento será divertido. Kaelan ya lo imaginaba, Aokiji uniéndose a su tripulación algún día. ¡Qué espectáculo! Solo pensarlo le hacía reír. Chapter 73, What Happened? En el Wind Rider, todas las mujeres dejaron escapar un suspiro de alivio cuando vieron a Kaelan regresar ileso, con un Aokiji ensangrentado a su lado. Aparte de algunos desgarros en su ropa y un poco de polvo, Kaelan no mostró signos de lesión. Kaelan, gracias. Robin lo abrazó y lágrimas de alivio corrieron por su rostro. Aunque había confiado plenamente en Kaelan y creía que al final ganaría,
Aokiji seguía siendo uno de los poderes más importantes del mundo. El miedo que había albergado durante tanto tiempo le había dejado una profunda cicatriz en el corazón, pero ahora, su capitán había vencido ese miedo. Esa sombra en el corazón de Robin había sido barrida por Kaelan. ¿Por qué me agradeces? Es natural que lo haga. Kaelan acarició suavemente la cabeza de Robin, su voz llena de afecto. Robin, habitualmente tan madura y serena, mostraba ese tipo de vulnerabilidad infantil. Era un contraste verdaderamente hermoso. Kaelan, eres increíble. Ni siquiera el almirante Aokiji pudo vencerte. Tashigi lo miró con admiración. Sus ojos brillaban como estrellas. Vivi y Nami también se reunieron alrededor de Kaelan, charlando animadamente. Está bien, es suficiente. Aunque Kaelan estaba claramente complacido, aún así levantó una mano para detener su sobreexcitación. Déjame descansar un poco. Cuando despierte, quiero ver la cena más suntuosa. Kaelan dio una sonrisa cansada. Luchar durante 5 días y 5 noches sin descansar, sin comida ni agua no estaba ni cerca de su límite, pero un descanso aún era bienvenido. Está bien, Kaelan, ve a descansar. Lo tendremos todo listo. Al mirar su ropa maltratada y su figura exhausta, las mujeres asintieron con firmeza. Bueno, entonces cuento contigo. Kaelan hizo un gesto con la mano mientras regresaba a su habitación, se lavó brevemente y cayó en un sueño profundo. Mientras tanto, Nami y los demás se dirigieron a la cocina, ocupados preparando un gran festín. Califa, recientemente liberada de sus ataduras, quedó aturdida y abrumada. Derrotó al almirante Aokiji. Este hombre es aterrador. Estaba segura de que Kaelan no tenía ninguna posibilidad. Pero no solo había ganado, sino que lo había hecho sin sufrir un rasguño. Eso significaba que este hombre ahora estaba en la cima del mar, una potencia que podía actuar sin miedo ni consecuencias. En este punto, lo único que puedo hacer es jurar lealtad. Un destello de determinación apareció en los ojos de Califa. Después de presenciar el abrumador poder de Kaelan, se dio cuenta de que solo había un camino a seguir. Sin dudarlo más, Califa entró a la cocina y comenzó a ayudar a los demás a preparar la cena de Kaelan. Mientras la tripulación del Wind Raider estaba festejando, Doflamingo estaba en pánico. En el cielo sobre el mar, Doflamingo huía hacia el nuevo mundo a toda velocidad, con el rostro lleno de terror. ¿Con qué clase de monstruo acabo de meterme?, murmuró, sintiendo que iba a derrumbarse. Había presenciado toda la batalla entre Kaelan y Aokiji de principio a fin. La imagen de los dos chocando como desastres naturales quedó grabada en su mente. Había querido presenciar a un almirante en pleno funcionamiento, pero ni siquiera eso fue suficiente para derrotar a Kaelan. Había llegado a la primera mitad de Gran Line con la intención de deshacerse de Kaelan. En cambio, se había topado con una pesadilla. Kaelan ejercía la misma presión que Kaido, su aliado en el Nuevo Mundo. Defensa absoluta, fuerza abrumadora y una resistencia aparentemente infinita. Lo único que le faltaba a Kaido era su dominio del Ki. En todo lo demás, Kaelan estaba a su altura. Basándose solo en esa batalla, Doflamingo podía decir con confianza que Kaelan ya era una potencia del nivel de los 4 emperadores. Menos mal que Aokiji llegó primero. Si me hubiera acercado a él diciendo tonterías, estaría muerto. Doflamingo se agarró el pecho y habló con miedo persistente. Si se hubiera enfrentado a Kaelan antes que a Aokiji y hubiera abierto la boca como siempre, ni siquiera quería imaginar el resultado. Magullado de pies a cabeza, como mínimo. Esto es una locura. Me largo de aquí. Pensando en la miserable derrota de Aokiji, Doflamingo se estremeció y voló aún más rápido. Sus pensamientos iniciales de pelearse con Kaelan se habían desvanecido por completo. Solo quería regresar a Dressrosa. Solo en su propio territorio podía sentir un mínimo de seguridad. Después de todo, estaba emparejado con Kaido, el rey de las bestias. Kaelan probablemente no se atrevería a tocarlo. Probablemente verdad. Sobre las ruinas heladas de la isla, Aokiji se sentó en el suelo, derrotado, encorvado, sin preocuparse por su imagen. Su bicicleta hacía tiempo que había desaparecido en el caos. Claramente había sido sacrificado en la batalla. ¡Ay! Esta vez sí que le di una patada a un muro de acero. Aokiji se rascó la cabeza, completamente miserable. Exhaló una bocanada de aire frío para sellar la peor de sus heridas con hielo. Fue una solución temporal. Estas lesiones no sanarían hasta dentro de 2 meses, al menos. Originalmente, solo había planeado ver a Nico Robin y conocer a la estrella en ascenso llamada Kaelan. Ya había sobreestimado a Kaelan, pensando que podría tener potencial al nivel de los 4 emperadores. Pero en realidad, Kaelan no tenía potencial. Ya tenía el verdadero potencial. ¡Qué sorpresa tan ridícula! Aokiji sonrió amargamente mientras las emociones se arremolinaban en su interior. Robin había encontrado un lugar seguro al que pertenecer. Eso solo lo tranquilizaba. Pero Kaelan había superado todas las expectativas. No solo en fuerza sino también en ideales. El tipo incluso le pidió a él, un almirante de la marina, que se uniera a su tripulación. Eso no solo fue atrevido, sino indignante. Y aún así, a Aokiji no le desagradaba Kaelan por eso. Todo en aquel hombre era impresionante, excepto el hecho de que Aokiji había acabado hecho un desastre sangriento. Ahora había llegado sano y salvo y ni siquiera podía regresar por sus propios medios. Bueno, supongo que lo tomaré como unas vacaciones de 2 meses. Aokiji rió amargamente, hablando consigo mismo. En su estado actual, regresar al cuartel general de la marina por sí solo era imposible. Necesitaba refuerzos. Buru buru buru.
Sacó un Dendenmusi y se puso en contacto con el cuartel general de la Marina. Cuartel general de la Marina. Buru buru buru. En la oficina del almirante de la flota, de repente sonó el Dendenmusi de Sengoku. Aokiji, ¿ese tipo en serio me está llamando? Sengoku parpadeó sorprendido. Ese bastardo perezoso generalmente desaparecía de la red a menos que lo obligaran a presentarse para una misión. Y hasta donde recordaba Sengoku, a Aokiji no le habían asignado nada últimamente. Con sospecha en su corazón, Sengoku tomó el Dendenmusi. Almirante de flota, estoy herido. Envíe un buque de guerra a recogerme. La voz de Aokiji llegó, tranquila pero tensa. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Estás herido? ¿No estabas pescando otra vez, usando a Robin como excusa? Sengoku preguntó, completamente aturdido. ¿Qué carajo pasó? Se suponía que estabas pescando. ¿Cómo llegaste a esta situación? Chapter 74 Views, Ejem. Aokiji se aclaró la garganta 2 veces, tratando de ocultar su vergüenza. Solo quería ver cómo estaba Nico Robin y ver cómo era realmente Kaelan legendario. No esperaba acabar lesionado. Miró las heridas en su cuerpo y habló sin intentar ocultarlas. ¿Cómo está Kaelan? ¿Sigue vivo? La voz de Sengoku saltó varias octavas en señal de alarma. En su mente, si Aokiji hubiera terminado herido, la situación de Kaelan debe haber sido mucho peor. Sengoku se sentía muy optimista respecto a Kaelan. El joven ya había ayudado a los marines a resolver varias amenazas importantes. Si moría en un enfrentamiento con Aokiji, sería un desperdicio de gran potencial. ¿Matarlo? Almirante de flota Sengoku, me está dando demasiado crédito. Aokiji puso los ojos en blanco, visiblemente exasperado. El daño que le infligió a Kaelan se regeneraba casi instantáneamente. Si alguien necesitaba preocupación, era él, el que quedó con heridas graves. ¿Qué estás diciendo? Las pupilas de Sengoku se contrajeron bruscamente. Perdí, los dos peleamos en serio. No me contuve. Aokiji afirmó con calma y expresión práctica. ¿Perdiste? ¿Kaelan te derrotó? Sengoku no pudo evitar exclamar con incredulidad. Aokiji, debes estar bromeando. ¿Cuánto tiempo lleva navegando? Oh, aparte de su falta de dominio del ki, no se diferencia de Kaido. Es un monstruo. Aokiji interrumpió a mitad de la frase y dijo algo que sorprendió aún más a Sengoku. ¿Un monstruo como Kaido? Los ojos de Sengoku se abrieron con asombro. Eso significaría que Kaelan ya estaba calificado para ser coronado como emperador del mar. Sí, su fuerza ya está a la altura de la de los 4 emperadores. Aokiji confirmó con tono serio. Luego, mirando sus heridas, añadió con impaciencia, de todos modos, ya te di la ubicación. Date prisa y envía a alguien a buscarme, almirante de flota. Está bien, agárrate fuerte. Un barco llegará pronto. Sengoku finalmente recuperó el sentido y tranquilizó a Aokiji. Hacer clic. Después de colgar el Dendenmusi, Sengoku se reclinó y se llevó la mano a la frente, procesando el enorme peso de esa conversación. Poco después, se envió un buque de guerra desde el cuartel general de la Marina para recuperar al almirante herido. Al mismo tiempo, Sengoku convocó una reunión de emergencia sobre el asunto de Kaelan Aleric. Figuras clave como Kizaru, Akainu, Garp, Momo Usagi, Tsuru y otros asistieron para discutir la batalla entre Kaelan y Aokiji. Esta es la situación. Kaelan luchó contra Aokiji. Aokiji resultó gravemente herido y Kaelan salió completamente ileso. Según Aokiji, se sintió como si estuviera luchando contra Kaido. Sengoku resumió el informe y lo transmitió a todos en la sala. Aterrador. Ese tipo Kaelan es realmente peligroso. Kizaru estaba sentado con las piernas cruzadas y su tono era ilegible detrás de sus gafas de lentes amarillos. Había conocido a Kaelan una vez en Arabasta. No esperaba que poco más de un mes después, Kaelan derrotaría a Aokiji. Los jóvenes de aquella época eran realmente aterradores. El mundo exterior era demasiado caótico. Mejor fichar al entrar y salir en la sede. Con un sueldo tan pequeño, ¿qué sentido tiene arriesgar la vida? Kizaru se estremeció al pensarlo y reafirmó en silencio su compromiso con el trabajo de oficina. Kaelan derrotó a un almirante. ¿Significa esto que tenemos un nuevo emperador en el mar? Jan le acarició la barbilla pensativamente. Cada vez que aparecía alguien de ese calibre, se producía un revuelo en todo el mundo, y también sentía curiosidad por ese hombre que había saltado a la fama en un solo mes. Como candidata a almirante, ella misma estaba a un paso de alcanzar ese puesto, pero ella sabía muy bien que había una clara brecha de poder entre ella y Aokiji. ¿Qué clase de hombre podría derrotar a alguien de ese nivel? En términos de fuerza, ya ha alcanzado el nivel de los 4 emperadores. Pero es su actitud vaga lo que más me preocupa. Todos, compartan sus ideas. Utilicémoslas como referencia. Sengoku asintió en señal de acuerdo y animó a los demás a hablar. La habitación inmediatamente se volvió animada. Los intransigentes, representados por Akainu, se alinearon con la cúpula del gobierno mundial. Creían que Kaelan era inestable y debía ser declarado una amenaza de inmediato. Mientras tanto, las palomas, representadas por Garp, Tsuru y Jan, abogaron por reclutar a Kaelan o al menos mantener una relación neutral. En cuanto a la facción de Kizaru, simplemente estaban felices de estar allí. Sinceramente, Sengoku prefería mantener una relación amistosa con Kaelan. Pero Akainu, con el apoyo de los 5 ancianos, debía ser tomado en serio. Respecto a Kaelan, mi postura sigue siendo la misma. Por ahora, sigamos con nuestro enfoque actual. Sengoku habló con voz profunda. No,
Ese hombre acogió a Nico Robin. Claramente es una amenaza. Debería ofrecerle una recompensa de inmediato. Akainu se puso de pie, gritando sin dudar. Como una de las figuras clave detrás del incidente de Uhare hace 20 años, sentía una profunda hostilidad hacia Nico Robin. Además, con los 5 ancianos calificando a Kaelan de inestable, Akainu ya lo había etiquetado como enemigo. Incluso había considerado el monto de la recompensa, 3.9 mil millones de bayas. Cualquiera que pudiera derrotar a Aokiji valía mucho. Sakazuki, eso es demasiado extremo. Sengoku miró fijamente a Akainu, con un tono cortante de desaprobación. Kaelan claramente tiene la fuerza de un cuarto emperador. Si lo antagonizamos, ¿quién asumirá las consecuencias? ¿Serás tú, Sakazuki, o Borsellino? Las palabras de Sengoku resonaron como un trueno en la sala de conferencias. Todos guardaron silencio. El rostro de Akainu se oscureció, pero no pudo replicar. Había luchado contra Aokiji durante años. Sabía exactamente lo poderoso que era. ¿Derrotar a Aokiji por completo? Eso puso a Kaelan en otra liga. Enfrentarlo de frente era imposible. Akainu se volvió hacia Kizaru y le pidió apoyo en silencio. Vaya, no, gracias. Todavía tengo que dirigir la unidad de ciencias marinas. Kizaru se incorporó de golpe, sobresaltado. Ese tipo de trabajo era más adecuado para alguien como Sakazuki. Él, Borsellino, era el más indicado para supervisar las divisiones tecnológicas y cobrar un sueldo fijo. Tiseach. Akainu chasqueó la lengua y luego se giró hacia Garp, que estaba masticando senbei. Jajaja. Ya estoy viejo para esto. No me pidas que me enfrente a alguien como Kaelan. Garp se rió, ignorando la súplica tácita de Akainu. No solo admiraba sinceramente a Kaelan, sino que también era uno de los que quería incorporarlo al grupo. Además, Kaelan había derrotado a Aokiji él solo, sin dejar rastro. Eso era, sin duda, un logro de los 4 emperadores. Y Garp tenía nietos convertidos en piratas que cuidar. No iba a dejarse arrastrar a otro lío. Muy bien, la mayoría manda. Mantén relaciones amistosas con Kaelan, al menos hasta que demuestre ser una amenaza. Sengoku asintió, dando por concluido el debate. Te arrepentirás de esto, Sengoku. Kaelan es peligroso. Hay que encargarse de él inmediatamente. Akainu golpeó la mesa con el puño y se puso de pie, mirando fijamente. Akainu, soy el almirante de flota. Sengoku se irguió, irradiando la plena autoridad del comandante supremo de la armada. Akainu resopló con frialdad, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Chapter 75, Fake Nike. Por la tarde, el sol se puso por el oeste y Kaelan, que había estado durmiendo toda la tarde, finalmente se despertó. ¡Qué cómodo! Kaelan estiró su cuerpo, aflojando sus músculos. En pocas horas estaba completamente recuperado y con plena energía. Por costumbre, miró el panel del sistema. El progreso de sincronización había saltado del 78,5% al 83%. Solo la batalla con Aokiji lo había aumentado en un 4,5%, 5 veces el aumento obtenido al derrotar a Crocodile. Realmente espero que Aokiji venga a visitar a Robin más a menudo. Kaelan sonrió. Si pudiera entrar en 100 batallas como esa, sería perfecto. Si Aokiji apareciera para Robin más a menudo, podría maximizar el progreso de sincronización solo a través de la lucha. Justo cuando Kaelan estaba perdido en pensamientos agradables, Nami asomó la cabeza por la puerta y gritó sorprendida, «Kaelan, ¿estás despierto? La fiesta está lista». «Está bien, ya voy». Kaelan se puso un uniforme negro nuevo y salió de la habitación. Nami, tan animada como siempre, condujo a Kaelan al lugar que habían decorado cuidadosamente. Estallido. En el momento en que entró, 2 botellas de champán se abrieron y cintas de colores cayeron en su dirección. «Bienvenido, capitán, a esta gran e incomparable fiesta». Vivi, vestida con traje de sirvienta, le dedicó una exagerada reverencia de caballero. «Ustedes». Kaelan pellizcó suavemente la delicada nariz de Vivi. «¿Qué, capitán? ¿No le gusta?» Vivi parpadeó con sus grandes ojos llorosos, fingiendo agravio. «Me gusta». «Por supuesto que sí». Kaelan miró a su alrededor, hablando desde el corazón. La larga mesa del comedor estaba repleta de todo tipo de exquisiteces imaginables. El vino dorado brillaba con esplendor bajo las luces. Pero lo que más llamó la atención de Kaelan fueron las chicas, vestidas de forma impresionante. Nami llevaba un bikini, haciendo alarde de su atractiva figura. Robin y Tashigi parecían hermanas, una madura y elegante, la otra joven y linda. Khalifa había regresado a su personalidad de gente, vestida con un traje de cuero negro ajustado que exudaba un encanto mortal. ¿Qué hombre podría resistirse a tal tentación? Kaelan definitivamente no pudo. Pero, ¿todos ustedes piensan que soy algún tipo de pervertido? Miró a las muchachas vestidas de gala y suspiró. ¿Por qué? ¿No lo eres? Nami se aferró al brazo de Kaelan, sonriendo juguetonamente. Está bien, lo estoy. Al sentir la suave presión en su brazo, Kaelan renunció a resistirse. Kaelan abrió los brazos en un gesto teatral. «Vamos, capitán». Las chicas rieron mientras se acercaban, presionando a Kaelan en el asiento a la cabecera de la larga mesa y mimándolo con toda su atención. «Guaju, despega». Kaelan saboreó la barbacoa que le dio Nami, cerrando los ojos con satisfacción. Después de que Nami, Robin y Tashigi le sirvieron vino, Vivi peló camarones y se los sirvió, mientras Khalifa, de pie detrás de él, le daba un hábil masaje de hombros. Kaelan no sabía cómo había logrado sobrevivir la noche, pero le quedó un regusto interminable. En los días que siguieron,
Las chicas no fueron tan proactivas, pero Kaelan aún así lo disfrutó muchísimo. La razón más grande fue Khalifa, ahora vestida con un traje de secretaria. Señor Kaelan, tome algo de fruta. Khalifa le ofreció una uva pelada a la boca, con un tono suave. Ah, sí, así que has cambiado de opinión. Kaelan abrió la boca para comer la uva y sonrió. Durante los últimos días, además de enseñarle Rokusiki a Nami y a los demás, Khalifa había asumido por completo su papel de secretaria, atendiéndolo en todos los sentidos. No diría que he recuperado la compostura, diría que he salido de la oscuridad. Khalifa miró a Kaelan a los ojos y habló. Desde la abrumadora victoria de Kaelan contra Aokiji, ella había aceptado su destino. No podía luchar contra alguien tan poderoso como un Yonko. Cualquier pequeño truco solo la mataría de 1000 maneras. Y este hombre, parece que cuando se compromete con algo lo da todo. Para Nico Robin, incluso se atrevió a enfrentarse a Aokiji. Eso sí que es valentía. Comparado con ese idiota de Spandan del CP9, era muchísimo mejor. Khalifa sintió que si realmente se unía a la tripulación de Kaelan, el resto de su vida podría estar segura. Pensando en esto, rápidamente peló otra uva y se la llevó a la boca de Kaelan. No está mal. Kaelan dio un mordisco, mordiendo accidentalmente el dedo de Khalifa en el proceso. Khalifa se sonrojó pero no dijo nada. Mientras Kaelan disfrutaba de unos días de ocio, el mar estaba embravecido. Esta vez, el rey de las noticias, Morgens, había escrito personalmente un artículo sobre la victoria de Kaelan sobre Aokiji. Se imprimieron cientos de millones de ejemplares y circularon por todo el mundo. Impresionante, ¿un almirante de la marina derribado por un novato? Ese era el único artículo en la portada, y el titular era imposible de pasar por alto. Como era de esperar, este número se convirtió en otro éxito de ventas mundial. Nuevo mundo, piratas pelirrojos. Beckman, ¿alguna novedad sobre Luffy? Shanks tomó un gran trago de sake y le preguntó a Beckman, que estaba leyendo el periódico. Desde que se separó de Mihawk, no había oído nada sobre Luffy. Para encontrar noticias sobre Luffy, no se había perdido ni un solo número de las noticias y prácticamente había financiado a Morgens en el proceso. No, pero hay una gran noticia. Aokiji fue derrotado por ese Kaelan. Beckman respondió sacudiendo la cabeza mientras fumaba su pipa. ¿No derrotó a Kekedrilo hace menos de un mes? ¿Y ahora ha derribado a un almirante? Shanks inicialmente estaba decepcionado por la falta de noticias de Luffy, pero las palabras de Beckman lo dejaron atónito. ¿Son todos los novatos tan poderosos hoy en día? Derribar a un almirante de la marina de frente, eso es poder de nivel Yonko. Había pasado menos de 2 meses desde que Kaelan entró en Gran Line y su poder se había disparado. Tist tist. Parece que otro emperador está surcando los mares. Beckman exhaló un anillo de humo, hablando con emoción. Este mar siempre está dando origen a nuevas leyendas, pero nadie como Kaelan. Sí, con su fuerza, absolutamente podría apoyar a la tripulación de un emperador. Shanks asintió en señal de acuerdo, aunque su expresión se volvió sombría. La aparición de una potencia de tal calibre sin duda sacudiría el equilibrio de poder en el mar. Aún así, no estaba demasiado preocupado. No importaba lo fuerte que fuera Kaelan, el que realmente importaba era Luffy, el que había comido la fruta Nike. Pero si Kaelan es lo suficientemente poderoso como para vencer a un almirante, ¿por qué todavía no hay noticias de Luffy? Shanks miró el papel con frustración. Luffy había comido la fruta Nike, entonces, ¿cómo era posible que otra persona estuviera adquiriendo relevancia? ¿Terminó con una falsificación? Se rascó la cabeza con la única mano derecha que le quedaba, completamente desconcertado. Hacemos una pequeña pausa. Quería tomarme un segundo para agradecerles a todos por su increíble apoyo. Si disfrutan de estas historias tanto como yo disfruto traerlas y quieren ayudar a que el canal siga creciendo, pueden considerar echarle un vistazo a mi página de Patreon. Cada granito de arena me ayuda a dedicarle más tiempo a buscar más novelas para ustedes. El universo de las novelas ligeras es gigantesco y apenas estamos comenzando a explorarlo juntos. De nuevo, 1000 gracias por todo. Y ahora, volvamos a la acción que se pone bueno. Chapter 76 Coming for You Nuevo Mundo, Dressrosa. Señor, ¿ha oído que Kaelan derrotó a Aokiji? Violet miró el periódico y le preguntó a Doflamingo, aparentemente casualmente. Lo supe hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Te preocupa algo? La voz de Doflamingo era tranquila, como si no le importara. Pero Violet vio claramente que la mano de Doflamingo temblaba levemente. Entonces tú también tienes miedo. No, solo quería recordarle al joven maestro que este es un hombre peligroso. No había emoción en los ojos maranes de Violet, como si simplemente estuviera afirmando un hecho. Después de entregarle una taza de café recién hecho a Doflamingo, Violet abandonó el estudio. ¿Qué Inges? ¿No estabas emocionado por pelear con él hace unos días? Ahora has vuelto a caer en desgracia. Has ofendido a alguien tan fuerte, Doflamingo, tu muerte está cerca. Al encontrar un rincón tranquilo, los pensamientos de Violet se volvieron activos. Ella era originalmente la princesa de Dressrosa y se vio obligada a servir bajo el mando de Doflamingo para salvar a su padre. Ahora que vio a Doflamingo sacudido por Kaelan, comenzó a elaborar un plan. Violet sacó 2 periódicos, uno informativo
informando sobre la liberación de Arabasta por parte de Kaelan y el otro sobre su derrota de Aokiji. Si pudieras aceptar la misión de la princesa Vivi de salvar a Arabasta, entonces aceptar un encargo mío y de Rebeca para salvar Dressrosa no debería ser un problema, ¿verdad? Baielit sonrió con esperanza. Si eso significaba salvar su país, tanto ella como Rebeca estaban dispuestas a sacrificar cualquier cosa. En el Triángulo de Florien, a bordo del Thriller Bark, este tipo derrotó a Kekedrillo y venció a Aokiji. ¡Qué brutal! Gekko Morie temblaba mientras sostenía el periódico. Basándose en la ruta que recorría Kaelan, se estaba acercando peligrosamente a su territorio. Por favor, no vengas aquí. Acaba de derrotar a un almirante. Morie había estado en una mala racha desde que perdió ante Kaido hace años. Enfrentándose a alguien como Kaelan, que podía vencer a un almirante, realmente no tenía el coraje para ir cara a cara. Oh, Dios, por favor, no dejes que venga aquí. Soy uno de los 7 señores de la guerra del mar, pero no valgo nada. No soy tan fuerte como un almirante. Solo soy un pez pequeño. Morie juntó las manos, murmurando como si estuviera rezando. Espera, si lo pienso así, realmente no hay razón para que venga a buscarme. Morie enumeró todos sus propios defectos y de repente se quedó paralizado. Mientras sea lo suficientemente inútil, nadie querrá provocarme. Así que estoy a salvo. Pensándolo de esa manera, es un poco triste. Si vas a pelear con alguien, ve a buscar a Kaido. Él es el que tiene poder y una recompensa enorme. Es él a quien debes enfrentarte. Me encantaría verlos a ambos heridos. Burlándose de sí mismo, Morie de repente sintió una huulide de malicia. Ya fuera Kaido o Kaelan, ambos eran personas a las que no podía permitirse ofender. Si esos dos pelearan, Morie se reiría mientras dormía. En el momento siguiente, Morie dejó de lado el pensamiento y volvió a estudiar cómo encontrar una sombra adecuada para Ors. En ese momento, Kaelan, a quien Morie tanto temía, había entrado en un mar oscuro cubierto de una densa niebla. ¡Qué raro! Hacía sol hace un momento. ¿Por qué de repente se volvió tan sombrío y espeluznante? Nami abrazó sus brazos con fuerza, un poco inquieta. Este es el Triángulo de Florien, envuelto en niebla, sin luz solar durante todo el año y sin sentido de orientación. Incluso con una postura de registro, la navegación es extremadamente difícil. Por favor, no dejes que nos perdamos aquí, Nami-chan. Robin, tan informado como siempre, sonrió y explicó mientras bromeaba un poco con Nami. ¿Con quién crees que estás hablando? Por muy peligroso que sea el mar, como el mejor navegante, no me perderé. Nami infló su amplio pecho con orgullo. Jaja, es así, pero escuché que hay fantasmas en estas aguas. Los labios de Robin se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Eh, fantasmas? Aunque todos eran fuertes, oír hablar de fantasmas todavía les daba escalofríos. Robin, eso es solo una leyenda. Nami forzó una sonrisa, tirando de la comisura de su boca. Pero los libros dicen que la gente ha visto fantasmas aquí. Nami-chan, si nos encontramos con una, deberíamos exorcizarla. Robin deliberadamente ralentizó su discurso e hizo un movimiento de corte a través de su cuello. Nami y Vivi, una de cada lado, se lanzaron instantáneamente a los brazos de Kaelan. Uy, fui demasiado lejos. Robin miró a las dos chicas y se rió entre dientes detrás de su mano. Ella solo había querido burlarse de Nami, pero no esperaba que Vivi también se asustara. Kaelan, mírala. Las cabezas de Vivi y Nami presionaron contra el pecho de Kaelan mientras se frotaban contra él y actuaban de manera linda. Ejen, Robin, mira lo que has hecho. Tendré que darte una lección más tarde. Kaelan acarició suavemente las espaldas de Nami y Vivi, fingiendo estar serio. Está bien entonces. Esperaré a que el capitán me castigue. Robin puso los ojos en blanco y miró a Kaelan, sin molestarse en absoluto. Kaelan, te ayudaré a darle una lección. Los ojos de Nami brillaron traviesamente. Yo también quiero unirme. Por 3 Vivi, Tashig y Khalifa, que habían aceptado plenamente sus nuevos roles, gritaron al unísono. Bien, bien, ¿quieres jugar así? Adelante. Kaelan nos recibió a todos sin dudarlo. Con estadísticas de rango A, lidiar con ellos fue pan comido. Al escuchar su respuesta las chicas estallaron en risas. Después de un rato, Nami todavía se sentía inquieta y preguntó nerviosamente, Kaelan, ¿de verdad hay fantasmas aquí? No hay fantasmas, pero hay una princesa fantasma. Kaelan sonrió mientras respondía medio en broma. ¿Princesa fantasma? Los ojos de Nami se abrieron instantáneamente mientras se sumergía nuevamente en los brazos de Kaelan. Al verla engañada nuevamente, las otras chicas no pudieron evitar reír como un coro de campanas de plata. Eso no es un fantasma, es solo uno de los subordinados de Morie. Kaelan acarició la cabeza de Nami con una sonrisa impotente. Te odio. Me asustaste otra vez. Nami golpeó suavemente el pecho de Kaelan con sus pequeños puños. Está bien, deja de hacer tonterías. Mira lo que viene. Kaelan giró la cabeza de Nami hacia el frente del Wind Rider. Un enorme barco de 3 mástiles apareció ante ellos. La enorme embarcación exudaba un aura ruinosa y misteriosa, como una isla flotante de muertos. ¿Esta es la fortaleza de Morie? Parece algo del infierno. Nami miró el sombrío barco y no pudo evitar quejarse. Todas las chicas asintieron. Elegir un lugar tan deprimente como base no era normal, pero Kaelan no sentía nada. Al contrario, estaba emocionado. Morie, Perona, voy por vosotros.
Chapter 77, Public Humiliation. El perímetro exterior del enorme y misterioso velero de 3 mástiles estaba rodeado por una gigantesca muralla, y la puerta de la ciudad parecía una boca abierta que se tragaba entero al jinete del viento. Kaelan sabía que así era como Gecko Moria capturaba los barcos que pasaban, por lo que no se resistió. Pronto, el Wind Raider aterrizó firmemente en la costa, entrando oficialmente en el territorio de Morie. Ten cuidado, hay un tipo espeluznante observándonos. Kaelan activó su Aki de observación, e inmediatamente sintió al usuario de la fruta clara claro que se encontraba frente a él un humanoide con cabeza de tigre. ¿Existe realmente un fantasma? Esta vez, Nami no tenía miedo. En cambio, miró a Kaelan con cierta sospecha. ¿Estaba intentando meterse con ella otra vez? Es solo un consumidor de fruta del diablo que puede volverse invisible. Kaelan la golpeó suavemente en la cabeza y suspiró. ¿Ya no existe confianza entre las personas? Ante el recordatorio de Kaelan, los demás activaron su Aki de observación y pronto encontraron al hombre invisible escondido en el aire. Yo me encargaré de él. Robin gritó y corrió hacia adelante. Le golpea. Cientos de brazos surgieron del suelo, golpeando todos a la vez hacia el aire. ¡Maldita sea! Invisible. Absalón estaba horrorizado. No había forma de esquivar aquella descarga. Él solo estaba allí para echar un vistazo a las chicas guapas, porque tuvo que terminar así. Muda. En un instante, cientos de puñetazos potentes cayeron sobre Absalón. Una densa nube de sangre estalló en el aire. Cuando Robin terminó, una figura flácida y ensangrentada se desplomó en el suelo. El pervertido fue golpeado hasta la muerte antes de que pudiera decir una palabra. Bien hecho, Robin. Kaelan le dio un pulgar hacia arriba en señal de elogio. Esta versión de Robin realmente podría heredar el título de Garp y evolucionar en Iron Fist Robin. No, todo es gracias a lo que me enseñaste, Kaelan. Robin rápidamente agitó las manos y dio una humilde respuesta. Su técnica se inspiró directamente en el concepto de Kaelan. Combinada con su habilidad de fruta flor, tuvo un efecto devastador. Según Kaelan, si lo combinara con el Aki de armamento, el potencial sería aún mayor. Este tipo es realmente repugnante. Nami miró el cadáver de Absalón con claro desdén. Su cara de boca de tigre era grotesca incluso en la muerte. Probablemente sea una creación de Morie. Su fruta sombra puede cortar la sombra de cualquier criatura. Unirlas no es sorprendente. Es una habilidad poderosa. Kaelan lo describió como poderoso, pero no lo tomó en serio. Con divinidad de rango A, era inmune a todas las alteraciones físicas causadas por habilidades de tipo Peremischie. Habilidades como la fruta Hobby y la fruta Oyo, que usualmente eran una pesadilla para otros, eran inútiles contra Kaelan. En cuanto a la fruta sombra, ni siquiera podía cortar su sombra. La majestuosidad de la divinidad no podría ser tocada por una fruta del diablo común y corriente. Vamos, seguimos avanzando. Kaelan pasó junto al cadáver de Absalón y condujo a las mujeres hacia el castillo fantasma. Pronto atravesaron un bosque muerto y entraron en el lúgubre castillo. Tan pronto como entraron, una niña flotante con 2 coletas rosas apareció frente a ellos. Ah, ¿sois vosotros los que matasteis a Absalón? La chica fantasmal flotaba en el aire, mirando fijamente a Kaelan, rodeada de hermosas mujeres. Sí, Kaelan levantó las manos en un gesto de impotencia. Perona se dio cuenta y apretó los dientes. Negativo hueco. Ante su grito, varios fantasmas blancos dispararon hacia Kaelan y las muchachas. Silbido. Kaelan balanceó casualmente su espada gigante cubierta con Aki de armamento y golpeó a un fantasma. Pero las mujeres no fueron lo suficientemente rápidas y todas fueron alcanzadas por los fantasmas, cayendo en poses arrodilladas y encorvadas. ¡Qué inútil! No puedo hacer nada bien. Incluso necesito ayuda para acercarme a Kaelan. No merezco vivir así. Tasigi se desplomó en el suelo, emitiendo ondas de energía oscura y depresiva. La boca de Kaelan se torció. Kaelan, déjame morir aquí. Una mujer inútil como yo no merece amor. Vivi miró a Kaelan con una expresión de desesperación. Nami, Khalifa y Robin también estaban abrumados por la negatividad, murmurando cosas escandalosas y melodramáticas. Ya basta, estás diciendo demasiado. Kaelan se deslizó rápidamente detrás de Perona y la golpeó en la cabeza con un puño cubierto de Aki. Estallido. Un gran chichón se hinchó en la cabeza fantasmal de Perona y ella se desmayó en los brazos de Kaelan. Al mismo tiempo, las chicas se recuperaron de su estado negativo, sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y horror. Quiero morir. Tasigi y Vivi se cubrieron sus caras rojas con ambas manos, y prácticamente salía vapor de sus cabezas. Khalifa y Robin no estaban mucho mejor. Tenían el rostro surcado por profundas líneas negras. Esa habilidad es realmente aterradora. Si bajas la guardia aunque sea un segundo, te alcanza. Kaelan suspiró mientras ayudaba a aliviar el estado de ánimo incómodo del grupo. Estos poderes de tipo Peremischie en realidad eran códigos de trampa. Aunque el Aki de armamento podía bloquearlos, no era algo que pudieras mantener activo todo el tiempo. Entonces, esta chica se unirá a nuestra tripulación, ¿verdad? Nami miró fijamente a Perona, su tono un poco peligroso y sonoro. Sí, planeo traerla a bordo. Kaelan asintió sin dudarlo. Entonces tendremos que enseñarle las reglas del barco. Las chicas se burlaron juntas, claramente planeando hacer sufrir a esta linda chica. Después de todo, acababa de exponerlos a una humillación pública extrema. Suspiro.
Kaelan dejó escapar un largo suspiro, sintiendo un poco de pena por Perona en sus brazos. El grupo continuó su camino y pronto encontró la habitación de Perona. Reunieron su cuerpo fantasma con su forma física. Perona recuperó lentamente la conciencia y miró al grupo de chicas que irradiaban energía negra. No hay manera de que me dejen vivir, ¿verdad? Perona lloró en silencio, su corazón lamentándose. Perona miró a Kaelan y sintió aún más lástima. Ella ya podía imaginarse la horrible escena de ella misma siendo intimidada y torturada por ese grupo de mujeres. Chapter 78, Aseborgnit. Bonus, Moria-sama, venga y sálvame. Perona cerró los ojos y gritó fuerte. Kaelan miró a Perona y se rió entre dientes. Vamos, quiero ver qué planea usar para salvarte. Kaelan levantó a Perona por el cuello como si fuera un gatito. Pronto, guiados por el Aki de observación, Kaelan y su grupo llegaron al salón donde estaba Morie. Pudiste derrotar a Absalón y Perona. Parece que tienes cierta habilidad. A mis zombies solo les faltan algunas sombras adecuadas. Morie se sentó en el sofá de espaldas a la puerta y su tono dominante transmitía un aire de arrogancia. No le importaba quién fuera el visitante. En la primera mitad de Gran Line, nadie podía asustarlo. Bueno, excepto Kaelan. Pero Kaelan no estaría interesado en él, ¿verdad? ¡Sálvame! ¡Sálvame! Los ojos de Perona se iluminaron. En ese momento, Morie le pareció absolutamente dominante. Seguramente una Morie así la salvaría. Tan pronto como Kaelan intervino y vio a Morie adoptando una postura, no pudo evitar reírse al ver su figura hinchada. Hubo un tiempo en que este hombre tenía el potencial para desafiar a Kaido. Ya fuera con la esgrima, el combate cuerpo a cuerpo o su habilidad con la fruta del diablo, tenía todas las cualidades de un luchador de élite. Si se hubiera mantenido en el camino correcto, alcanzar el nivel de comandante de los 4 emperadores habría sido fácil, e incluso convertirse en uno de ellos no estaba fuera de su alcance. Pero después de esa batalla, se rindió. Ahora, su fuerza ni siquiera era comparable a la de Kekedrilou en su etapa inicial. Estaba en el fondo de los señores de la Guerra del Mar. Aún así, con este nivel de poder, a Kaelan no le importaría tenerlo como subordinado. Morie, semisubordinada. Kaelan no se molestó en decir palabras amables y fue directo al grano. Aunque la fuerza de Morie no significaba nada para él, seguía siendo una de las personas más poderosas del mar. Su habilidad, la fruta del diablo, también era bastante práctica. Si se usaba bien, podía reunir un ejército masivo de no muertos y desatar una plaga de sombras sobre el mundo. También lo hacía perfecto para gestionar prisioneros, construir una prisión bajo el sol y proyectar sombras sobre los reclusos. Ni siquiera podrían escapar si quisieran. Si Morie hubiera tomado la posición de Meyelen, Impel Down nunca habría experimentado una fuga. Arrogante, ¿quién te crees que eres? De repente Morie se giró, con los ojos brillando rojos, mirando furiosamente a Kaelan. Pero en cuanto vio con claridad el rostro de Kaelan, se le erizaron los pelos. Su tez pálida palideció aún más. Era exactamente la misma cara que la que había derrotado al almirante Aokiji en los periódicos. Sé Kaelan. ¿Qué te trae por aquí? Morie se secó el sudor inexistente para ocultar su pánico. ¿Por qué vino este monstruo aquí? Y tenía a Perona con él. Eso solo le indicó a Morie que no era una visita social. He visto tu progreso reciente y vine a reclutarte. El tono de Kaelan se suavizó y su expresión parecía casi amistosa. Tengo reputación, ¿sabes? ¿No es esto demasiado? Si te vas ahora, puedo fingir que no pasó nada. Morie forzó una sonrisa falsa mientras su tono se volvía sombrío. Incluso después de ser aplastado por Kaido y perder la voluntad de luchar, aún conservaba su orgullo. No se rendiría tan fácilmente. Si pudiera encontrar la sombra adecuada para impulsar a Ors, podría regresar. No hay nada malo en lo que hago. Solo vine a reclutarte. Esto tiene que funcionar hoy. Funcionará hoy. El tono de Kaelan se volvió más frío, lleno de una autoridad abrumadora. Todo lo que se proponía hacer, lo lograba. Soy un pirata famoso, y un recién llegado que acaba de hacerse un nombre cree que puede conquistarme. No me menosprecies. Morie se enfureció y no pudo contenerse más. Sabía que Kaelan era lo suficientemente fuerte como para derrotar a Aokiji, pero si reunía todas sus fuerzas, aún podría tener una oportunidad. Sombra Asker. Con un rugido, Morie convocó a todas las sombras del Thriller Bark. Se abalanzaron sobre su boca. Miles de sombras oscuras se fusionaron con su cuerpo, llenándolo de un poder sin precedentes. Kaelan no lo detuvo. Quería derrotar a Morie en su máximo esplendor, para que el hombre comprendiera la diferencia que lo separaba. Después de tragarse la última sombra, Morie se convirtió en un gigante de más de 10 metros de altura. Ebrio de poder, Morie sintió que podía destrozar el mundo. En ese instante, todo miedo se desvaneció. Su espíritu de lucha resurgió, casi tan feroz como en su juventud, cuando desafió a Kaido. Morie se rió amenazadoramente, como si acabara de robar la sombra de Kaelan y estuviera a punto de regresar al nuevo mundo para luchar contra Kaido nuevamente. Puede que no seas mi rival, me quedo con tu sombra. Morie rugió, blandiendo su enorme puño hacia Kaelan con todas sus fuerzas. El puñetazo llegó con tanta fuerza que solo el viento hizo que el cabello de Kaelan se erizara, como la melena de un león extendiéndose. Kaelan no esquivó, apretó el puño derecho y enfrentó el ataque de Morie de frente. Auge. Aunque sus tamaños eran muy distintos, la fuerza no tenía que ver con el tamaño. En el instante en que sus puños chocaron, Morie sintió una fuerza monstruosa que le atravesaba el brazo.
Salió volando y se estrelló contra la muralla del castillo. ¿Rendirse? Kaelan permaneció allí tranquilamente, con las manos a los costados, irradiando autoridad divina. Rugido. Morie rugió y cargó de nuevo, mientras su sombra se arrastraba silenciosamente bajo los pies de Kaelan. Morie ya se había dado cuenta de que no podría enfrentarse al poder de Kaelan en un enfrentamiento frontal, pero aún tenía unas bajo la manga. Si pudiera activar su habilidad y cortar la sombra de Kaelan, podría cambiar el curso de la situación. Kaelan notó el movimiento, pero no le importó. Siguió luchando contra Morie, tan tranquilo como siempre. Con divinidad de rango A, si puedes arrancar mi sombra, entonces admitiré la derrota. Auge. Como era de esperar, Morie fue expulsado nuevamente, destrozando la pared del salón. Pero en lugar de desesperación, la emoción llenó sus ojos. Su sombra se había colado bajo los pies de Kaelan y estaba a punto de cortarla. Hazlo. Morie gritó internamente, instando a la sombra a actuar rápidamente. ¿No puedes lograrlo? Pero lo que vio a continuación lo dejó en shock. Su aparentemente invencible habilidad de fruta del diablo no pudo cortar la sombra de Kaelan. La sombra de Kaelan era como una montaña. Por mucho que tirara, no se movía ni un centímetro. Tienes mucha imaginación. Kaelan alejó a la sombra de una patada con un golpe imbuido de ki de armamento. Hizo crujir los nudillos y caminó hacia Morie con una sonrisa siniestra. Morie miró a Kaelan con horror y tragó saliva repetidamente. Maldita sea. No te acerques más. Chapter 79, ILL fase caído bajo la mirada horrorizada de Morie, Kaelan levantó el puño y comenzó a golpearlo sin descanso. Van, van, van. Con cada golpe de Kaelan, el cuerpo hinchado de Morie, fortalecido por las sombras que había consumido, ya no podía soportarlo. ¡Puah! Morie abrió mucho la boca y las sombras que había tragado surgieron como una marea, volviendo a los zombies originales. Sin el poder de las sombras, Morie volvió a su forma original, pero ahora, su aspecto era especialmente miserable. Su rostro, antes pálido, estaba amoratado y manchado de sangre roja oscura. Esto es demasiado. Por favor, no golpees más a Morie-sama. Perona miró a Kaelan con lágrimas en los ojos mientras suplicaba. Al principio, creyó que Morie podría salvarla. Nunca imaginó que Morie sería tan impotente frente a Kaelan. Ahora, y mucho menos salvarla, apenas podía protegerse a sí mismo. Eso depende de si está dispuesto a convertirse en mi subordinado. Kaelan detuvo su ataque y miró a Morie con una sonrisa. No lo haré. Morie giró su rostro magullado obstinadamente, negándose. Seguía siendo un pirata con orgullo y sueños. ¿Cómo podía rendirse solo porque lo habían vencido? Si tienes agallas, entonces sigue adelante y golpéalo otra vez. Está bien, admiro a gente como tú que tiene carácter. Kaelan se agachó y le dio una palmadita a Morie en el hombro. ¿Qué? ¿Ya no me va a pegar más? Morie miró al aparentemente amigable Kaelan, incapaz de creerlo. Pero luego vino otra ráfaga de golpes, cayendo como lluvia. Morie intentó contenerlo, pero los golpes de Kaelan eran demasiado precisos, aterrizando siempre en sus puntos más sensibles, haciendo que el dolor llegara profundamente a su alma. Morie-sama, ríndete ya. Si esto sigue así te golpearán hasta la muerte. Perona ya no aguantaba más. Le temblaba la voz al gritarle a Morie. Morie la había adoptado de niña y tenía un vínculo profundo con él. No podía permitir que lo mataran a golpes de esa manera. Esta niña se preocupa mucho por ti. Kaelan volvió a detenerse y se acercó para susurrarle a Morie al oído. Morie, no querrás hacerla llorar, ¿verdad? Perona. Morie miró a Perona, que sollozaba en silencio, y sintió una ola de amargura en el pecho. Perona era como una hija para él, su compañera más querida. No podía soportar perder a alguien importante para él, y después de ser derrotado por Kaelan, tuvo que admitir lo ridículo que era pensar que podría regresar con un ejército de zombies. Incluso si su creación más orgullosa, Ors, se completara, probablemente sería destrozada por un solo golpe de Kaelan y lo mismo sucedería contra Kaido. Morie, que había estado negando la realidad durante años, finalmente aceptó la realidad. Al mirar al elevado Kaelan, Morie tomó una decisión que iba en contra de su orgullo. Si ese es el caso, entonces solo hay una respuesta. Morie levantó lentamente la cabeza, forzando una sonrisa orgullosa. Perona lo observó nerviosa, aterrorizada de que aún pudiera elegir la muerte. Te juro lealtad, me convertiré en tu compañera. Morie agarró la pata de una silla y la rompió dramáticamente, luego se arrodilló sobre una rodilla frente a Kaelan e inclinó la cabeza. En lugar de seguir resistiendo y ser golpeado hasta la muerte, esta era la única manera de darle un futuro a Perona. Bueno, entonces acepto. Kaelan asintió con satisfacción y aceptó la rendición de Morie. Aunque Morie se consideraba un compañero y no un subordinado, Kaelan no se molestó en corregirlo. Estaba de demasiado buen humor como para que le importara. Ya has tenido tus conflictos con Kaido, ¿verdad? Como regalo por unirte a mí, algún día me encargaré de él. Al ver la buena actitud de Morie, Kaelan ofreció un poco de ánimo a cambio. De todos modos iba a pelear contra Kaido eventualmente, por lo que darle a Morie algo de esperanza ahora no le costó nada. ¿Hablas en serio? Morie, que había estado deprimido, de repente pareció sorprendido y aliviado. Su expresión se suavizó al mirar a Kaelan.
Kaido era su mayor enemigo. En una sola batalla, Kaido eliminó a todos sus subordinados y lo aplastó, dejándolo de ser un genio a la sombra de lo que fue. Cualquiera que esté dispuesto a enfrentarse a Kaido, Morie lo seguirá con gusto, y cuando se trataba de fuerza, no dudaba en absoluto de Kaelan. Tratarlo como una pelota era una cosa, Kaido había hecho lo mismo, pero Kaelan había derrotado a un almirante de la marina. Eso era una fuerza real e innegable. Comparado con su cuimere de venganza a través de Ors, seguir a Kaelan parecía mucho más realista. Por supuesto que es verdad. Me enfrentaré a Kaido para vengarte. La expresión de Kaelan se volvió solemne y habló con justa convicción. Claro que luchar contra Kaido no era lo suyo. Morie tenía sus propios motivos, el entrenamiento de Kaido, su hija rebelde y la batalla misma formaban parte de lo que Kaelan deseaba. 3 Pelices le habían enseñado a Luffy Ryo, la infusión del Haki del Conquistador, el despertar de la fruta del diablo e incluso le habían hecho ganar una chica de pelo blanco con cuernos. ¿Quién no se sentiría tentado? Entonces me siento verdaderamente honrado. Morie no creyó del todo las palabras de Kaelan, pero apreció la mentira. Para Morie, el hecho de que Kaelan estuviera dispuesto a decirlo significaba que lo estaban tomando en serio. Incluso se sintió un poco conmovido. Quizás seguir a Kaelan no fuera tan mala idea. Imaginar a Kaido, ese monstruo arrogante, siendo aplastado por un recién llegado como Kaelan hizo que Morie se emocionara por el futuro. ¿Pero por qué no lo dijiste antes? Morie recordó que la habían golpeado 2 veces y se sintió agraviada. Si Kaelan hubiera dicho esto al principio, no habría tenido que sufrir tanto. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Kaelan le dirigió a Morie una mirada peligrosa. No, estoy muy satisfecho. Un sudor frío se formó en la frente de Morie mientras recordaba los fuertes golpes de Kaelan. Bien. Al ver lo obediente que se había vuelto Morie, Kaelan se sintió complacido. Si lo dices pronto, es una negociación. Si lo dices tarde, se convierte en un favor. El resultado puede ser el mismo, pero los efectos son muy diferentes. Ahora que Morie se había rendido, Kaelan se giró hacia Perona. Sé bueno, sígueme de ahora en adelante y la vida no será fácil. Kaelan acarició suavemente las colas de caballo rosadas de Perona y habló en voz baja. ¿Puedo decir que no? Perona miró a Kaelan con sus grandes ojos llorosos y llenos de súplica. Perona, ya que Kaelan-sama te valora tanto, simplemente síguelo. Morie miró a Kaelan burlándose de Perona y sintió algo extraño. Casi parecía que Perona había sido el verdadero objetivo de Kaelan todo el tiempo, y él, el señor de la guerra del mar, era solo una ocurrencia de último momento. Morie meneó la cabeza, pensando que simplemente estaba pensando demasiado. Seguía siendo un hombre poderoso. No había forma de que fuera menos valioso que una chica, ¿verdad? No, Perona, no quieres ver a Morie siendo golpeada de nuevo, ¿verdad? Kaelan se inclinó y le susurró al oído en el momento justo. Yo iré. Después de escuchar las palabras de Morie y Kaelan, Perona se dio cuenta de que no tenía salida. Kaelan estaba muy contento de haberlos conseguido a ambos, y su atención se centró en lo que el Thriller Bark tenía para ofrecer. Todavía había muchos tesoros a bordo del aterrador barco de 3 mástiles. Chapter 80, Human Tank. Estos son todos los tesoros, Kaelan-sama. Morie señaló una pila de tesoros antiguos y habló con respeto. Llevaba 10 años operando Thriller Bark. Naturalmente, todo el tesoro que dejaron los piratas que se perdieron aquí le pertenecía. Aunque Hogbeck había usado gran parte para modificar cadáveres, el resto del material aún valía entre 200 y 300 millones de bayas. No está mal, no está mal. Kaelan asintió con satisfacción, reconociendo la contribución de Morie. Con la ayuda de su haki de observación, localizó fácilmente una pelcere de aspecto sencillo entre la pila. Se había obtenido el mapa del tesoro del Capitán John. Según la leyenda, el tesoro del Capitán John era parte de la riqueza que dejaron los piratas de Rocks. Incluso un solo rumor al respecto había atraído a innumerables piratas. El valor estimado fue de al menos 10.000 millones de bayas. Kaelan recogió la pelcere y la examinó de cerca, con la esperanza de descubrir un secreto. Lamentablemente, no hubo nada que resaltara, pero no importaba. Mientras lo llevara consigo, acabaría descubriendo sus secretos. Morie, reúne a los piratas en la isla. Los llevaré a buscar sus recompensas. Kaelan guardó el brazalete y se volvió hacia Morie con una expresión alegre. Kaelan-sama, si los toma, mi ejército de zombies será inútil. El rostro de Morie se retorció de ansiedad mientras suplicaba. Este fue el resultado de 10 años de trabajo. Sin las sombras de los piratas, su ejército de zombies no sería más que un montón de cadáveres inmóviles. No uses las sombras de estos piratas de la basura. Encontrarás mejores en el futuro. Kaelan hizo un gesto de desdén. Los cadáveres que Morie había recogido incluían a guerreros de renombre como Shimotsuki Ryuma, el Capitán John y Silver Axe. Su fuerza en vida había sido considerable. Desafortunadamente, las sombras que les infundió fueron mediocres, impidiéndoles desplegar su verdadero poder. Solo Ryuma, impregnado por la sombra de Brook, mostró potencial, e incluso eso distaba mucho de su máximo potencial como espadachín. Sería mejor acorralar a estos piratas de bajo nivel y canjearlos por dinero. Al menos así, les darían un buen uso. Jaja, está bien entonces. Morie se rascó la cabeza torpemente. También sabía que estos piratas no eran nada impresionantes. Ninguno de ellos tenía una recompensa superior a los 100 millones.
El ejército de zombies apoyado por estas sombras solo servía de fachada frente a las auténticas potencias. Pronto, Mori ordenó a sus tropas de zombies reunir a todos los piratas a bordo del Thriller Bark frente a Caellan. Miles de piratas se encontraban en el bosque cerca del castillo fantasma. Entre ellos se encontraban Skeleton Brook y Lola, la hija de Big Mom. Todos parecían confundidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Mori está siendo golpeada así? Muchos piratas quedaron impactados por la cara hinchada y con aspecto de cerdo de Mori. Este era un señor de la guerra del mar, el mismo hombre que les había robado sus sombras a la fuerza. ¿Quién pudo haberle hecho eso? Caellan-sama. Todos los piratas se han reunido. Mori llegó a Caellan y le informó respetuosamente. Muy bien. Caellan miró el mar de piratas y asintió con satisfacción. Incluso si la mayoría de ellos tenían recompensas bajas, reunir miles debería generar alrededor de 400 a 500 millones de bayas. Claramente había subestimado la riqueza oculta de Mori. Devuélvanle sus sombras. Ya tendrán mejores más adelante. Caellan lanzó casualmente otra promesa. Sí, Caellan-sama. Mori miró con renuencia al ejército de zombies y luego liberó a la mayoría de las sombras, quedando con poco más de 10 para que actuaran como guardias. ¿Qué pasa? ¿Por qué Mori nos devuelve las sombras? Miles de piratas miraban a su alrededor, confundidos. ¿Qué había ocurrido en Mori? Es obvio que el tipo que está a su lado hizo algo. Le debo una gran deuda. Lo primero que haré cuando salga será robarle a alguien para celebrar. Un pirata con cara de cicatriz se lamió la comisura de la boca, con un brillo feroz en sus ojos. Después de años atrapado en Thriller Bark, su espada estaba ansiosa por entrar en acción. Ese hombre es un cazarrecompensas muy conocido. Seguro que planea sacarnos tajada. Un pirata perspicaz reconoció a Caellan. Era el mismo hombre que había derrotado a Aokiji en los periódicos. Se le encogió el corazón. No los estaban rescatando. Solo los estaban trasladando de una prisión a otra. ¿Por qué tenemos miedo? Separémonos y corramos. No puede atraparnos a todos. Un pirata corpulento gritó, alborotando a la multitud. La emoción iluminó los ojos de los piratas. Por fin eran libres después de años. No querían acabar en manos de los marines. Caellan observó a la ruidosa multitud de piratas con fría indiferencia. Su pequeño plan ni siquiera se registró. Hay mucho ruido. Tranquilos. Una ola de aquí del conquistador arrasó el campo como un tsunami. En un instante, miles de piratas cayeron inconscientes. Solo la mujer gorda, Lola, logró mantenerse en pie. Como hija de un yonko, su resistencia al Aki del conquistador era naturalmente más fuerte que la de la mayoría. ¿Qué Aki tan poderoso? Lola miró a Caellan aterrorizada, su rostro regordete temblaba. Este nivel de Aki del conquistador era algo que solo una yonko podía poseer. Solo había experimentado algo parecido gracias a su madre, Charlotte Linlin. Pero al contemplar el rostro heroico de Caellan, el corazón le dio un vuelco. Su miedo se desvaneció. Ella había huido de Totoland en busca del amor verdadero. Y ahora, Caellan reunía todas sus condiciones para ser un compañero ideal, fuerte y valiente. Poderoso guerrero, ¿quieres casarte conmigo? Lola se sonrojó profundamente e hizo su propuesta de matrimonio número 4.444. Caellan miró el tanque humano frente a él. Su párpado se contrajo y varias líneas negras aparecieron en su frente. Es solo una recompensa. Siéntate y cállate. Caellan apretó los dientes y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Si fuera una Gelet, un pudding o un sudi, tal vez lo consideraría, pero este tanque de mujer, eso era para que alguien más lo disfrutara. Ni siquiera quería imaginar el trauma psicológico que un Sorlax como ella causaría. Jeje, Caellan, incluso tú tienes miedos. Nami y los demás estallaron en risas ante su expresión exasperada. Incluso Perona, que antes estaba aterrorizada por Caellan, no pudo evitar sonreír. Caellan vio a las chicas riéndose entre dientes y se sintió un poco molesto. Extendió la mano y frotó las dos coletas de Perona un par de veces antes de sentirse un poco mejor. Morie, ata a todos estos piratas. Y ata a esa mujer más fuerte. Caellan se giró hacia Morie y ordenó oscuramente. Sí, sí, sí. Morie se estremeció y asintió repetidamente. Poco después, Morie hizo que sus zombies restantes se encargaran de todo. Continuará. Si te quedaste con ganas de más y no puedes esperar al siguiente capítulo, demuéstralo con un poderoso like. No olvides suscribirte y, lo más importante, darle a esa campanita para que no te pierdas ni un segundo de esta increíble aventura. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el enfrentamiento. ¿Crees que Caellan tiene lo necesario para sobrevivir? Leo todas sus teorías. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por acompañarme una vez más aquí, en Universo Light Novel. Nos vemos en el próximo video.